Para mí era un placer venir aquí y una manera de agradecer estas 2 semanas que he estado con el maestro Pepe Aguilera en su laboratorio, él en mi cocina, haciendo, como hemos dicho, cocina y ciencia, ciencia y cocina. He aprendido muchísimo sobre productos que tengo siempre los tengo en mis manos, ¿no? Pero aprender esta forma de concebir las cualidades que tienen, que la va a demostrar. Y bueno, y hoy más que nunca es una cocina casi de mercado, porque os cuento una anécdota rápida que gracias a Iberia, y espero que no haya nadie de aquí de Iberia, ayer me perdieron la maleta y en el viaje que venía hacia Málaga pues me quedé sin herramientas y nada. Hoy la ponencia es prácticamente de una marca de supermercado y hemos acomodado todo a esta ponencia, y como digo, si lo hacemos nosotros con el supermercado de aquí de la esquina, lo podéis hacer cualquiera de vosotros en casa. Os dejo con el profesor y os va a introducir un poquito más. La verdad es que estoy nervioso, ahora me he puesto nervioso. Cuando me ponéis el gorro y ya me sacáis de mi ámbito de perro de laboratorio allí, de ratón, pero bueno, como esto estoy haciendo casi un déjà vu. Yo cuando tenía 6-7 años, pues iba por el campo y no sé si miraba diferente a los demás, pero siempre me iba fijando en las plantas, en los bichos, en la ecología que se montaba en el sistema, y sobre todo una de las cosas que siempre me resultó bastante curiosa fue que las plantas, cómo van evolucionando a lo largo del año, primavera, verano, otoño, invierno. En la primavera salen las más verdosas, más carnosas, se secan rápidamente, y eso me ha ido trayendo con el tiempo, que el otro día dándome un paseo por el campo, es más, esta mañana ya en el paseo desde el coche hasta aquí, ya traigo materia prima para hacer fotoprotectores aquí rápidamente, para que veáis lo que es la fotoprotección real, porque nosotros somos una adaptación a lo largo de la evolución, pero las plantas también están ahí fuera. Y pensar en la olivarda, que es que cuando todas estas plantitas que duran 2 días, mira, ya la acabamos de arrancar, ya están deterioradas, este tipo de plantas son las que te aguantan todo el mes de verano. Cuando ya llega todo el campo está seco, resulta que hay una variedad de plantas que la ves lustrosas, verdes, y tú dices, algo tiene que estar pasando aquí. Yo, con el paso del tiempo, pues aprendiendo este tipo de cosas, me he ido fijando en este tipo de cosillas, y al final, pues trabajando en ecología marina en el campo de biología, yo soy biólogo, y hacíamos cómo las plantas se protegen del sol, y entonces trabajábamos, pues en este caso, en sistemas mareales, y resulta que el alga más simple y más fina y más tonta, porque es una pequeña y simple capa de un monocelular, que es como le llaman, una hojita que se parte, resulta que es la única planta que en el intermareal, donde bate el agua, es capaz de resistir. Y tú dices, ¿esto por qué resiste tanto? Eso es lo que nos llegan a los investigadores a plantearnos las cuestiones que después llevamos al laboratorio. Vamos a llevar nuestra planta al laboratorio y del laboratorio a la cocina, lo que vamos a hacer hoy en la simbiosis. Te encuentras con una planta que es capaz de decir, oye, si es que incluso cuando se hace un extracto de ella y lo miras en el laboratorio, tiene una sustancia que hacen de filtro solar, como el que utilizamos cuando nos vamos a la playa, con la crema solar. Pues vamos a hacerlo hoy, vamos a intentar traernos lo de la cocina al laboratorio y del laboratorio a la cocina. Es decir, pues por aquí van los tiros. ¿Qué vamos a hacer? Yo traigo ya los principios activos, yo ya trabajo, como se llama hoy en día, ¿no? La cocina molecular. ¿Qué es la cocina molecular? Pues sacarle los extractos puros, los elementos puros a la alimentación, y llevarlos finalmente pues a una pastilla o a una crema, vamos a suponer, si lo queremos hacer, o incluso cuando dice voy a hacer la reconstrucción de un plato, finalmente lo que va a sacarle la esencia a la cosa. ¿O no, maestro? Sí, yo te estoy escuchando, parece que no. Entonces, Sergio, como planteamos, hemos empezado el menú, empieza el menú, pues iba casi a empezar. No, yo estoy preparando porque como quiero que realmente probéis que esto ahí también está. Entonces, al final es como el rock and roll, ¿no? Al final el rock and roll hay que vivir en directo, ¿no? Y venir aquí a hacer un plato e irme a mi casa, pues la verdad es que luego pues diré, pues mira, pues bien. Pero si lo probáis, realmente me diré, oye, mira, pues era verdad lo que decía el profesor, parecemos Pimpinela, ¿eh? No eso sé, es. Por lo que te inventamos el otro día, digo, vamos a ver, si el alga nori es la cobertura del sushi y yo soy capaz de meterla, o la podemos meter en una crema de fotoprotección, pues
vamos a sacar conceptos nuevos ese que ya inventaron hace muchos años, vamos a deconstruir el sushi. Aunque no lo creáis, es la tercera cita que tenemos, llevamos una semana conociéndonos y Marian fue quien nos presentó y yo creo que ha sido flechazo, Marian, te debemos esa... Bueno, yo voy a terminar esto y si quiero explicar, puedes introducir un poco más, porque quiero explicar el siguiente paso, ¿no? Y es que voy a arriesgarme, como he dicho, en directo, como el rock and roll, y voy a hacer un bizcocho, como lo hacían las abuelas, pero un bizcocho que el profesor, es que a mí esas palabras que hemos... un omega cake. El omega. Omega cake. Vamos a hacer un bizcocho omega cake, pero en una vitro, cosa que creo que no habéis visto nunca, a no ser que tengáis 120 años, que creo que no es el caso, ¿no? Es como las abuelas hacían el bizcocho. No sé si algunos recordaréis, era una cosa así, como cónica, que se ponía directamente sobre el fuego, sobre el hornillo, y luego entraba un rosco y se hacía el bizcocho justo encima del fuego. No sé si algunos lo recordáis, pero así era antes de que hubiera hornos y pirólisis y todas esas cosas, ¿no? Pues nosotros vamos a hacer el bizcocho en directo aquí. Profesor. Pues mientras que tú estás haciendo el bizcocho, ahora estás desmontando, que lo estaba diciendo, ahora mismo estás desmontando lo que es un sushi, lo va a deconstruir completamente porque va a hacer una alternativa. En vez de poner un salmón, un pescado así más moderno a poner, lo que va a poner unos boquerones malagueños, ¿no? Si no, si no te equivocas. Le va a meter el aceite de oliva por ahí, le va a meter el arroz, o sea, tenemos nuestros carbohidratos, nuestros omega 3, nuestros omega 6, el ácido oleico, el ácido linoleico, que hace sus papeles de antioxidante, antienvejecimiento, de todo que ya sabemos todo, que lo hemos visto en las charlas de antes. Pero vamos a hacer la extracción de la parte fotoprotectora del alga nori. No vamos a poner el alga nori normal como cobertura, sino vamos a sacar la parte importante en la fotoprotección. Es decir, voy a intentar llegar a lo que estamos buscando hoy en día, el santo grial. ¿Cuál es el santo grial? Tomarte una pastilla con factor de 50, de fotoprotección 50. Eso es lo que ya seguro que si la conseguimos no estaríamos aquí, estaríamos en Honolulu. Entonces estamos en la búsqueda de ello. ¿Qué es lo que se hace? Pues dice, tengo la planta que se utiliza para aquí, de la misma manera que se humedeces en agua y lo que se hace es un extracto de ella, se centrifuga y se separan las fases. Es lo que hacíamos en el laboratorio a la hora de llevar un fotoprotector desde la naturaleza, intentar meterlo en un producto ya casi tópico, en este caso, o una comida, ¿no? Entonces, cuando se hace el extracto se hace como la cocinilla. Como es difícil, es curioso porque incluso aprovechamos el mar, se hace el extracto normal, que es la abrasión del producto, y se utiliza arena de mar, porque ya que todo es marino, ponemos un poquito de arena de mar para que nos sirva de abrasivo, ¿no? Como la famosa dermoabrasión. Entonces, cada uno maneja en su ámbito, uno se lo come y otro se lo va a poner en la piel, pues el mismo producto. Es una lástima que con la cama no se recoja, pero el olor a mar que te llega cuando hace el extracto del nori es espectacular, ¿no? Si alguno se atreve, se me va para acá y se ponga a mi abuela, porque yo veo a Magdalena que quiere oler. ¿Cómo huele el mar, no? Pues así huele el mar realmente. Yo, con permiso, profesor... Un olorcito ahí potente. Con permiso, yo necesito empezar a hacer el bizcocho. Lo voy a explicar súper rápido porque son 30 minutos exactamente y estáis probando un bizcocho. Creo que en un horno tardaría unos 40, así que también vamos ganando tiempo. Pues como he dicho, gracias a este supermercado, con la gentileza de Iberia, tenemos el bizcocho, ¿no? Ellos dicen, ¿dónde está mi maleta? Y dice, rellene la hoja de reclamaciones. Y luego digo, pero bueno, ¿cuál es el protocolo? Y dice, rellene la hoja. Pues me acaba de ayudar. Vamos a añadir un yogur de coco. En este caso, el coco, yo quiero que el profesor hable sobre el coco. Vamos a añadir un yogur de coco, como he dicho. Vamos a hacerlo plan supermercado, super casero. El coco. Ha sufrido... Bueno, yo creo que poco hay que hablar porque las charlas que nos han dado esta mañana son espectaculares, pero bueno, anoche me lo leí. La verdad es que me estudié el coco, qué propiedades para la piel puede tener. Y una de las cosas más importantes que tiene el coco ya no solo son los flavonoides, los carotenoides, las vitaminas, además son los oligoelementos. Esos son los grandes olvidados en muchas cosas y la concentración de zinc y de selenio que tiene el coco es bastante importante. Y una de las enzimas más importantes que tenemos en piel es la superóxido dismutasa. Entonces, habéis callado todo, ¿eh? Sí. Ahora le preguntamos, ¿y si lo hace Danone, qué lleva? Danone lleva ponemos un yogur y ponemos el aceite de coco para potenciarlo un poco más, ¿vale? Ponemos un poquito de aceite de coco, el yogur
Y ahora pues esta medida, ¿quién no ha hecho esto con los pequeños en casa? ¿Quién no lo ha hecho? Porque vamos a utilizar una medida y media del mismo yogur, una medida y media del mismo yogur de azúcar. Y media. Lo tenemos. Una medida de aceite. En este caso hemos utilizado de girasol. También girasol, ¿no? No sé, profesor, si tiene que decir algo de girasol. Aquí, poniendo la prueba. Girasol lo único que tiene que ver con el sol, que tiene que crecer muy rápido, producir las pipas muy rápido, entonces aprovecha toda la energía solar para producir la fotosíntesis. Eso sí, es muy interesante. Las vitaminas no tienen color. El color de las plantas lo dan los flavonoides y otros elementos. Las vitaminas suelen ser transparentes. Si cogen un extracto de vitamina E, es un aceite como el aceite de oliva. Si cogemos la vitamina C, es absolutamente transparente. El color de la naranja lo dan otro tipo de las antocianinas, las flavonoides y demás. ¿Qué significa esto? Que son los elementos antioxidantes que también tiene una planta, que son fundamentales. Entonces hace doble papel la naturaleza. La naturaleza, esos elementos que tiene la flor, la antocianina, todo este tipo de coloridos, este tipo de plantas que tiene la flor, que su función es pantalla para hacer fotosíntesis, ayudar a hacer la fotosíntesis, sobre todo cuando el sol da directo, para descargar el estrés oxidativo que se produce en la cadena de transporte de electrones, han aprovechado las antenas protectoras para darle color a la planta y aprovechar un segundo mecanismo, que es que nos guste mucho visualmente, tanto a nosotros como a la abeja. Entonces la flora aprovecha lo llamativo, su colorido, que es fantástico el colorido, como hemos visto esta mañana en la diapositiva tuya de la fruta, de estos, los colores, donde predominan algunos de los, en este caso los carotenoides, las antofilas y demás son los que te dan este tipo de colorido. Entonces la propia naturaleza dice, me protejo contigo, pero además hago un segundo papel, que es el papel llamativo, que es el que nos llama a nosotros la atención. Siempre, como decía, ahora después cogeremos florecillas para decorar los platos. Digo, ¿ves? Estamos haciendo lo que hace la naturaleza, atraer a la gente visualmente. En este caso la naturaleza te atrae a la abeja visualmente para producir efecto. Bueno, hemos utilizado 3 vasos del mismo yogur de harina. Como he dicho, esto lo podéis hacer, oye, qué buena tarde podéis pasar con los niños haciendo esto. Ahora, como dicen los magos, no, esto no lo hagáis en casa en una olla, hacerlo en un horno, como siempre, porque los seguros de hogar no lo cubren. 3 de harina, 3 huevos y batimos con el toque, profesor, tenemos coco, el coco casa con 2 antioxidantes muy importantes. Como he dicho, utilizamos en la cocina de toda la vida, como son el jengibre, ¿verdad? Con unas cualidades impresionantes. Profesor, jengibre. Oh, otro pelotazo de la naturaleza. Me lo he estudiado. Pues ya no, eso ya es planta de origen mediterráneo extendida hacia Asia Central, con las propiedades, sobre todo olfativas y gustativas, que atraen a la hora de la alimentación. Y entre sus principales características son inmunoestimuladores. Tienen una serie de hidratos de carbono, que son los betaglucanos, por ejemplo, que son capaces de potenciar el sistema inmune, que es otro de los elementos que normalmente no solemos, o lo dejamos siempre como un segundito plano a la hora de la fotoprotección, que es cómo el sistema inmune nos va a ayudar a protegernos frente a la radiación solar, ¿no? Aparte de, efectivamente, catequinas, catecolaminas, flavonoides, fenoles, sustancias fenólicas y demás, que hacen que la planta no sea muy rica a nivel nutricional para lo que estamos hablando. Bueno, le echamos Como 3... veis en el laboratorio, a la hora de estripar o de construir un alganol, y lo que voy a hacer es un macerado de ello. Lo que hemos metido una abrasión, hemos dividido al utilizar agua como disolvente, centrifugamos toda la parte de la planta que es acuosa, se va a ir en la fase acuosa de la centrifugación, y esto va a terminar. ¿Qué ocurre con esto? Pues ahora seremos capaces de sacarle a una planta
toda la estructura acuosa que puede hacer. Los aminoácidos, las proteínas hidrosolubles, y dentro de las proteínas hidrosolubles de esta planta son espectaculares el color que te da, porque una planta que se ve de color parduzco, negruzco, bastante fea, cuando eliminas la parte liposoluble y te la llevas con la arena, porque estamos haciendo una disolución en medio acuoso, es decir, estamos haciendo la química básica de cualquier laboratorio. En ese momento lo que hace es que te queda con la fase de con las biliproteínas, que son los primeros accesorios que tiene la planta, que no sé si me lo va a recoger. Entonces pasas de un extracto negro a un extracto completamente violáceo, que te da un color muy bonito. Vamos a verlo aquí un poquito mejor. Y pasa, no sé si recoges por ahí con fondo blanco. Bueno, se ve una parte violeta, que esa es la que a nosotros nos interesa. Es decir, aquí en teoría deberían estar contenidos los aminoácidos tipo micosporina, que son una familia de aminoácidos que se encuentran tanto en hongos, en algas o en otro tipo de plantas, que lo que hacen en la planta es hacer una película en la pared celular y rodeando al núcleo, que finalmente lo que hace es de fotoprotección natural. ¿Qué significa esto? Que cuando trabajábamos en el laboratorio, que ahí este fue nuestro flechazo, Maribel, las micosporinas en esa época haciendo, porque los llevábamos ya, lo pasábamos de lo que es el agua, meterlo ya en disolución, aislamientos por cromatografía y demás, llevarlo a concentración en polvo y meterlo en crema, y fuimos de los primeros que hicimos estudios en ratones, pues aplicando un fotoprotector natural directamente, una estructura molecular de la naturaleza, meterlo en una crema normal. Porque hoy en día todos los filtros solares que nos encontramos son de la industria química, ¿no? Recientemente, que lo que ha salido en la noticia, publica una cosa, la síntesis química de análogos de esto, porque meter esto en un fotoprotector es caro, no es barato. Entonces por ahí está... Bueno, profesor, pero donde está el morbo es si se pegará el bizcocho o no se pegará. Ahí es donde está. Podemos hablar mil cosas, pero bueno, sí decir, bueno, pequeño. Estoy utilizando una olla que su fabricante, Salas Master, me dijo, esto no se pega en la vida. Y digo, dámela, que te la voy a poner a prueba, ¿no? Y me la jugué ayer en Madrid, en directo de muchísimas personas, con el dueño delante. Y digo, te la juegas tú, no me la juego yo, le decía yo, ¿no? Pues sí, eran cálculos matemáticos, porque directamente tenía que calcular cuál era la temperatura que yo necesitaba para cocer el bizcocho y que no se pegara, ¿no? Normalmente, como sabéis, la proteína empieza a coagular, una proteína empieza a coagular a partir de los 65-68 grados, a 63 no coagula. Entonces, pues nosotros, al primero en un lápiz, es la tercera vez que lo intento, os digo, la tercera vez, espero que salga bien, no, es broma, es la tercera vez, en serio. Calculamos la potencia que necesitaríamos, el tiempo para la temperatura, para coagular esa proteína y hacer el bizcocho, y que en este caso el activador, el potenciador, que era la levadura, pues efectuara el que el bizcocho se hiciera. En una vitro normal, esta tiene 2000 vatios de potencia, lo calculamos a 15 minutos a 400 vatios. Prácticamente en la vitro de una casa sería jugar con el nivel 2. El nivel 2 de una vitro. Si tiene del 1 al 10, con el 2. Estamos hablando aquí de que tiene 2000 vatios, durante 15 minutos, y voy a coger el móvil para ver el tiempo. Prácticamente lo que necesitamos en cuanto el bizcocho esté hecho, la ponencia está terminada y lo probamos, así de fácil. Nos podemos ir y ya está, ¿no? Entonces, durante 15 minutos va a estar a 400 vatios. A los 15 minutos, con el calor residual, sí decir que esta olla es de titanio. Entonces, aquí que estamos en un hospital, pues quiere decir que habléis del titanio, ¿no? Es un mejor... Titanio fotoprotector también. No, sí, te lo pones y no te quema. Te pone una armadura de titanio y no te quema. Entonces, sí decir que este metal es mucho más práctico, es mucho mejor transmisor que el acero. Entonces, por eso lo dejamos 15 minutos y dentro de 15 minutos lo bajamos a 200 vatios de calor residual. Si quieres,
vamos a pasar al segundo porque esto ya está funcionando. Solamente decir un secreto, ni él y yo hemos desayunado, a mí me están entrando. Con la cortesía de Iberia. Y yo venga a ver aquí el laboratorio y yo estoy viendo a aquel lado de la mesa y me está gustando más. Sí. Bueno, no sé si la cámara lo puede ver desde allí. A ver si pudiéramos ver alguna grafiquilla donde tengamos los fotoprotectores estos que acabamos de extraer, para que veáis directamente. Se hace el extracto y esto es lo que se utiliza en hospital y demás, lo que es un espectrofotómetro simple y llanamente. Lo que hacemos por espectrofotometría es buscar sustancias que absorben la luz por sí solas y dependiendo de la concentración que tiene, pues nos van a dar. ¿Qué es lo que voy haciendo yo? Voy por el campo, veo una planta resistente, me la llevo al laboratorio, hago un extracto y lo meto en la máquina y voy buscando el pico de absorción en la parte del ultravioleta, que es lo que teníamos por aquí en este caso, ¿no? Entonces, le vamos a dar que vaya haciendo su medida, a ver si conseguimos que se vea el piquillo. No sé si por ahí, ahora se va viendo por ahí cómo va creciendo, ahora lo explicaré cuando vaya. Entonces, esto es un zumo. ¿Esto qué es? Esto es el betacaroteno directamente del zumo de zanahoria, sí, ¿no? Sí. Zumo de zanahoria. Todos los elementos estos antioxidantes normalmente son moléculas de estructura orgánica bastante grandes, con muchos, y sobre todo lo que tienen son muchos ciclos, o sea, son moléculas cicladas con muchas estructuras fenólicas, y los fenoles tienen una particularidad. Los fenoles tienen la particularidad de absorción de luz. Es el secreto del color de todos los pigmentos de la naturaleza. ¿Cómo vemos si la sustancia, cómo podríamos ver un antioxidante en una planta? Puesto que absorben luz y tienen capacidad de absorción de energía, cambiar su estado energético y disipar la energía, os doy el principio de funcionamiento de un fotoprotector. O sea, cuando tú te aplicas una crema en la piel, la película, si el filtro es el filtro, lo que llamamos los filtros orgánicos, una estructura carbonada grande que absorbe las longitudes de onda del espectro electromagnético, absorbe esas longitudes de onda, lo que hace finalmente es cambiar su estado energético, aumenta su excitación, y la desexcitación muchas de las moléculas la hace en forma de calor. Por ejemplo, los fotoprotectores absorben la luz, se excitan y disipan de forma calorífica. Ese es el objetivo, buscando la estabilidad del producto. Pero todos estos productos tienen una particularidad, que es el fenómeno de la fluorescencia. Es lo interesante de esto. Tú ves cómo son los tipos de fotoprotectores que puede haber en una planta, o antioxidantes sobre todo, por simple fluorescencia. ¿Y cómo vemos la fluorescencia normalmente? Pues iluminando con una fuente de luz de alta energía y emitiendo la luz en otra longitud de onda menos energética. Es decir, lo veis de colorcito naranja, pero si yo la ilumino con color violeta, es que no sé si lo recoge ahí, el cambio de color te lo pone en verdecito, pero lo vais a ver más espectacular con una simple tónica. Cuando vais a la discoteca y queréis ver que gente están tomando gin tonic, le ponéis la luz fluorescente, ¿veis? Eso es la fluorescencia de la quinina, ¿vale? Entonces, toda esta sustancia, por ejemplo, el resveratrol, que es marroncito, al ponerle la luz blanca te da una fluorescencia en color azulado. El ultravioleta lo absorbe y lo emite como luz. El elemento más famoso, y en el hospital se utiliza mucho como marcador, es la fluoresceína. Veis el color que tiene. Entonces, este tipo de sustancias, es que incluso en la nitidez que te coge la cámara, la ve desde aquí se ve muchísimo mejor. Esto estaría más bonito si lo tuviéramos en oscuridad y vierais qué es lo que vamos a hacer con los platos. Espero que lleguemos a ponerlo en transparente y pintarlo de colores. Cuando le meto la ultravioleta veamos el colorido de todos los antioxidantes. Esto que veis aquí, este colorcito a marroncito, este es hace unos 10 años era el elixir de la juventud. Había oído hablar del resveratrol. El resveratrol se saca del vino tinto, por eso pedí una copa de vino tinto, va a pegar un lingotazo. Pues de 2 kilos de uva salen 10 gramos aproximadamente de la cáscara,
salen 10 gramos aproximadamente de resveratrol. Y el resveratrol, que lo vamos a meter aquí ya, es lo que es decir, ¿qué hacemos con cocina molecular? Meterle finalmente el principio activo de la cosa a la cocina. Esto es directamente lo que tú utilizarías a la hora de comprar productos de materia prima, hacer una pastilla antioxidante o una crema con capacidad, si se le quiere meter antioxidante y demás. El resveratrol tiene aproximadamente 1000 veces más potencia antioxidante que, por ejemplo, la vitamina C, que se utiliza como marcador. Hay varios marcadores o moléculas que ya son altamente conocidas en el mundo de todo lo que es la química de los antioxidantes, que se utilizan como marcadores de niveles. La vitamina C es uno porque es hidrosoluble, entonces cuando se hacen actividades antioxidantes hidrosolubles se utiliza la vitamina C como marcador. Pero también hay otros elementos que se utilizan también como marcadores antioxidantes. En otro caso, en las liposolubles, el marcador oficial es la vitamina E. Pues el resveratrol, que es hidro y liposoluble, es capaz de tener casi 1000 veces más potencia antioxidante que la vitamina E. El betacaroteno, que también lo tenemos por aquí en puro, es de una sustancia con un poquito de color rojizo, para que la veáis. Bueno, el liposoluble, pero mejor todavía. Esto, por ejemplo, es unas pastillas que tú te compras, unas capsulitas de astaxantina. La astaxantina es otro carotenoide. Esto la va a utilizar, ¿no, Sergio? Al final, ¿no? Sí, me va a sacar un poquito. Entonces lo que vamos a hacer es... Esto es el extracto de Hematococcus pluvialis, que es una microalga que existe en los lagos, que cuando el lago en verano se va secando, la última especie animal que queda antes de hacerse espora para protegerse del verano son estas microalgas como Dunaliella, Hematococcus pluvialis, el alga, habéis oído hablar de la espirulina, son microalgas y demás, que lo que hacen son tener una cantidad de componentes de resistencia solar y de deshidratación y demás, que claro, la biotecnología marina finalmente, o la biotecnología de la naturaleza, la espirulina es una planta que llegaban las tribus, llegan todavía ciertas tribus, la recogen del agua, la seca y se la comen, que es como hoy en día nos comemos la espirulina. Estas son plantas que tienen una riqueza en proteína vegetal muy alta, y aparte para nuestro interés en el caso de la Hematococcus es que la concentración de astaxantina es brutal. La astaxantina es de la familia de los carotenoides y las xantofilas, el betacaroteno, el licopeno, la luteína, y después dentro de esa hay una familia que se llama las xantofilas, que son pigmentos accesorios para la clorofila, y está el betacaroteno, la anteraxantina y la zeaxantina. Entonces, su papel a nivel estructural es paso electrónico. Claro, al ser un elemento de la naturaleza de paso electrónico, pues cuando hay un exceso de electrones, que es la oxidación del sistema, en este caso la oxidación de la piel, pues estos son los secuestradores de electrones. Simplemente un antioxidante es un secuestrador de electrones para que ese electrón que está nervioso no le haga daño a la estructura molecular. Sigue con el bizcocho, que me estoy rompiendo mucho. Bueno, pues el bizcocho, yo creo que no sé si alguno lo percibí ya, ¿eh? Aquí ya está empezando a oler. La cámara lo percibe, que va bien, ¿no? Está empezando a oler que va bien. Aquí tengo preparado, como he dicho, para que probéis un poco de lo que es el mismo arroz del sushi con una ensalada de algas de lo que he hablado, ¿no? Tenemos el alga nori, tenemos el alga kombu y tenemos el alga wakame. No sé si, profesor, quiere explicar algo de wakame, kombu, bueno, de nori. Bueno, son algas, unas son pardas, otras son verdes y otras son... El nori es una alga roja, la otra es una alga verde, la otra es una alga parda. ¿Por qué? Las algas rojas tienen ficobiliproteína, que son los pigmentos accesorios que son de color rosita, más o menos como veis este color, ¿no? Estos no son estas mismas, porque esto es otra molécula, pero más o menos este color y el extracto que he hecho antes. Las algas pardas tienen otro tipo de pigmentos accesorios para hacer la fotosíntesis, para ayudar a la clorofila a que la planta crezca, y una de las características principales que tienen esta planta es la alta asimilación de oligoelementos comodivos del mar, de zinc, cadmio, selenio, que para nosotros, para una dieta que sea lo más rica posible, aunque se llaman elementos traza, en muchas patologías el déficit de esos elementos traza, como el cadmio o el zinc, que es muy importante para muchas patologías dermatológicas, pues son fundamentales. Y sobre todo son algas que, como para su crecimiento crecen tan rápido,
El esqueleto carbonatado, que es lo que hace de crecer, es como parecen como el aloe vera. Todos habéis visto el aloe vera, que cuando se abre la hoja es como un gel, que es como para decir, esa es su parte de reservorio acuoso, que es verdad en esa planta, pero en el mar le sirve como esqueleto de carbonatación, y de ahí donde se sacan los alginatos, el carragenato, lo que son las gelatinas. Porque tú cuando coges un kombu y lo abres, parece como si fuera la gelatina de una aloe vera. Por cierto, hablando de aloe vera, también traigo extractos de aloe vera por si lo quieres utilizar, porque lo vamos a utilizar de base con los pigmentos estos.